Reconfiguración de la política exterior de los Estados Unidos, la presencia del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela y de Colombia, la mira también de los Estados Unidos, México en la lucha contra el narcotráfico y la posibilidad de intervención militar de los Estados Unidos en Nigeria por la matanza de cristianos en este informe especial. A 11 meses del inicio de su segunda administración, la política exterior del presidente Donald Trump va definiendo mejor su perfil, con rasgos que parecen contradictorios. Por un lado, Trump concentró gran parte de sus esfuerzos en poner fin a una serie de conflictos bélicos globales, algunos con varios años de desarrollo, como los de Gaza y Ucrania, y otros que estallaron en los últimos meses, como los registrados este año entre Israel e Irán, India y Pakistán, y Camboya y Tailandia, por mencionar solo algunos, lo que llevó al presidente estadounidense a manifestar su deseo de ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? Even I said, yeah, that's an impossible one. But it's all right. I think next year will be better. I don't think. You know what I care about? I saved maybe hundreds of millions of dollars. Los resultados obtenidos son dispares. En Gaza, Trump consiguió sellar un acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hamás y se mantiene allí una frágil tregua. En Ucrania, pese a su cumbre en Alaska con Vladimir Putin, no logró que su par ruso modifique sus demandas maximalistas y terminó aplicando nuevas sanciones a Rusia. Las relaciones entre ambos países se deterioraron y Putin vuelve a agitar la amenaza nuclear. Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Por otro lado, Trump parece dispuesto, como ningún otro presidente reciente, a utilizar el enorme poder militar estadounidense para resolver un amplio rango de situaciones que, en algunos casos, tienen una fuerte impronta doméstica. Es el caso de la lucha contra el narcotráfico, es decir, de las drogas que ingresan a territorio estadounidense, combatidas hasta ahora con fuerzas de seguridad. Trump resucitó la denominada guerra contra las drogas, iniciada por Estados Unidos en los 70 y que había pasado a un segundo plano para otras administraciones, asociando el narcotráfico con el terrorismo. Con ese nuevo marco geopolítico, movilizó unidades de la Marina de Guerra estadounidense al Mar Caribe y el Océano Pacífico frente a las costas de Venezuela y Colombia, con 16 ataques en aguas internacionales a presuntas embarcaciones de transporte de drogas, en los que murieron al menos 66 personas. También se anunció el despliegue de un portaaviones y su grupo de ataque en la misma zona, y aunque Trump negó que esté a punto de lanzar una incursión terrestre en Venezuela, su secretario de Defensa, Peter Hegseth, fue más ambiguo. Is the administration considering strikes inside Venezuela? I appreciate the question, but of course we would not share any amount of operational details of what may or may not happen. Pero en el caso de los presidentes de Venezuela y Colombia, existe un enfrentamiento político con la Casa Blanca. Sin embargo, no lo hay en el caso de México, a cuya presidenta Claudia Sheinbaum Trump suele elogiar. Sin embargo, según un reciente informe de la cadena NBC, Washington analiza planes para atacar a los narcotraficantes en territorio mexicano con drones, tropas en el terreno y agentes de la CIA, lo que motivó a Sheinbaum a expresar su rechazo a esa posibilidad que violaría la soberanía mexicana. Primero, sería violatorio de nuestra soberanía y nuestra independencia. Y segundo, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero no se trata de que venga Estados Unidos a decir o a intervenir o a tener a sus agentes, porque tampoco funcionó. Y no se trata de venir a utilizar técnicas de guerra en México. Es otra cosa. Y poco a poco vamos a ir construyendo la paz.
Otro frente inesperado de posible intervención estadounidense se abrió en Nigeria. Trump amenazó con una operación militar allí para frenar la matanza de cristianos a manos de la guerrilla islamista Boko Haram. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible, horrible atrocities. Nigeria, que es un aliado de larga data y recibe asistencia financiera de los Estados Unidos para seguridad, educación y salud, respondió con cautela a los dichos de Trump y dijo que aceptaría ayuda militar estadounidense siempre y cuando se respete su soberanía. Have taken note of the position of the government of the United States of America on Nigeria over the alleged violation of religious freedom here. Nigeria faces long-standing security challenges that have impacted Christians and Muslims alike. Este país africano con 220 millones de habitantes está dividido entre el norte mayoritariamente musulmán y el sur cristiano. Pero según las estadísticas, los ataques de Boko Haram ocurren sobre todo en el norte y sus víctimas son principalmente musulmanas. Solo una minoría de los ataques a civiles tienen como blanco a los cristianos. This is not a Christian genocide because the facts don't support it. If you look at the areas where this conflict is rife, even if you take Borno State alone, you look at northern Borno, many of these communities are Muslim dominated. So most of the victims of Boko Haram violence are Muslims. La mayor parte de los analistas creen que es improbable que Donald Trump ordene invasiones terrestres a Nigeria, México o a países que la Casa Blanca percibe como hostiles, como es el caso de Venezuela. Sin embargo, Trump parece dispuesto, usando la misma lógica transaccional de su política comercial con los aranceles, a tensar al máximo la presión para lograr sus objetivos de política exterior, desplegando el poder militar estadounidense que en casos como el de Irán no dudó en emplear. Bueno, allí estaba en este informe, con diferentes testimonios y contando esta reconfiguración de la política exterior de los Estados Unidos con dos cuestiones muy diferentes, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, Leticia, por un lado, con la presencia del Mar Caribe frente a Venezuela, frente a Colombia y también pensando en México. Y la otra situación es Nigeria. Sí, así es. Diría que hay más preguntas que, sí, claro, que cuestiones certeras, digamos, en este contexto que se planteaba de la política exterior de Donald Trump. De hecho, ahí en el informe que hablaban de estos de por ahí rasgos contradictorios, ¿no? Porque por un lado recordemos que el mandatario estadounidense asume, y esto lo apoya gran parte de sus seguidores, el hecho que él planteaba, bueno, ¿por qué Estados Unidos está financiando guerras en países que ni siquiera sabemos muy bien dónde quedan o que quedan muy alejados de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo cuando hablaba de pronto de Afganistán o de otros conflictos bélicos? Y en parte, digamos, el trasfondo de esa situación era, bueno, Estados Unidos tiene que dejar de financiar, por ejemplo, intervenciones militares en otros países. Entonces, en ese contexto se puede analizar, por ejemplo, lo que el mismo Trump muestra de decir, bueno, Estados Unidos tuvo una intervención para que de pronto no avance la tensión entre India y Pakistán, podríamos enumerar, bueno, entre Israel e Irán, aunque en el caso de Irán fue después, digamos, de un ataque, pero en otros casos que se llegó después o a través de una negociación. Distinta por ahí es la situación en lo que hablábamos del Caribe, por ejemplo, ¿no? Pero ahí me parece que es lo mismo. Primero que las situaciones son muy distintas, porque en el caso de México, que sobre todo lo que se denuncia es el paso por la frontera entre México y Estados Unidos, la llegada del fentanilo, que recordemos mata a más de 70.000 personas, más de 100.000 en total de sobredosis de drogas, pero más de 70.000 que se calcula que son por el fentanilo, que lo que vienen denunciando es que los precursores químicos llegan de China, que ahora además ya también los hacen en los laboratorios mexicanos y que pasa a través de la frontera de México hacia Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es,
si bien hay algunos rumores o publicaciones cada tanto que dicen que puede llegar a intervenir, sale Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, rápidamente a decir esto no va a suceder. Una Claudia Sheinbaum que dice, bueno, ya hablé por teléfono con Donald Trump, un Trump que ha hablado o la ha elogiado en varias ocasiones. Sí, digamos que hay ahí un vínculo que se mantiene. Muy distinto es el caso de Venezuela, ¿no? Y ahí se abre el otro interrogante que decíamos, por un lado, ¿puede llegar a intervenir de forma terrestre? Bueno, mucho se habló, esto necesitaría un aval del Congreso, pareciera, digamos, no ir hacia ese lado. Tiene que ver con la lucha contra las drogas y lo que viene denunciando y la acusación de Maduro de pertenecer al cártel de los soles, o tiene que ver con derrocar a Maduro porque justamente por la denuncia de fraude de las elecciones de julio del año pasado. Bueno, varias preguntas que hay en torno a esto, o si también siempre se analiza cuando hablamos de Trump y el caso de Nigeria, quizás también se da en ese contexto, si muchas veces dice estas cosas para presionar y luego negociar, que también lo hemos visto que ha hecho en varias ocasiones, digamos, esa situación. Así que diría que hay, por supuesto, situaciones muy distintas y las preguntas que se abren es si efectivamente va a avanzar hacia ese lado o si es ejercer presión para negociar y de pronto incluso negociar otras cuestiones, ¿no? Me parece que eso es parte al menos de los interrogantes que hay en parte de la política exterior de Estados Unidos en las regiones que mencionábamos. En el informe, y recién lo mencionábamos, Nigeria. A ver, la acusación de Trump es la matanza de cristianos, concretamente, por eso la posibilidad, decíamos, si bien lo destacás vos, Leticia, de una invasión justamente allí en este país, pensando en esta situación particular que es esta matanza. Sí, por eso digo que cuesta creer que pueda llegar a avanzar en ese sentido, porque además Nigeria es considerado un aliado de Estados Unidos. De hecho, bueno, ahí mismo se veía en el informe también las inversiones por parte de Estados Unidos a Nigeria. Lo que vienen diciendo desde el gobierno nigeriano además es, no niegan que haya una matanza hacia cristianos, también hacia musulmanes, porque de hecho la mayoría en el norte son musulmanes. Digo, por eso ahí cuesta creer que pueda llegar a avanzar y por eso también se analiza en el contexto de si está presionando efectivamente para que se avance o se tome una medida en ese sentido y no que efectivamente lo va a llevar adelante. Claro, lo que se concrete lo que anunciaba, lo que veíamos y compartíamos recién, claro, ¿no? Lógico. Me parece que eso sobre todo se analiza, sobre todo esto, contemplando que es un aliado de Estados Unidos. Bueno, bien, un tema que vamos a seguir, por supuesto. Nos vamos a los Estados Unidos. El presidente Javier Milei ayer estuvo en Miami, hoy estuvo en Nueva York disertando ante empresarios, pero ayer estuvo en el America Business Forum. Allí brindó un discurso, le habló justamente a quienes estaban en este foro de esta manera, y esto decía, a ver. Sepan que a partir de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Y esto no solo porque nuestro espacio ya cuenta con el tercio necesario para sostener nuestros decretos y vetos, sino porque además, junto con el resto de los miembros económicamente racionales del Congreso, que por suerte cada vez son más, construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. En este sentido, hablamos de una modernización laboral para actualizar las condiciones bajo las cuales se genera empleo en Argentina, acomodándolas a estándares internacionales para poder aumentar la cantidad de trabajadores pertenecientes al sistema formal. Hablamos de profundizar el camino de la desregulación y la baja de impuestos para seguir reduciendo el gran costo argentino, para que cada vez más y más empresas puedan ser rentables en Argentina. Bueno, bien, cambiamos de tema ahora. ¿Qué está pensando por ahora la Unión Europea? Está mirando al 2030, es ampliar a sus miembros esta posibilidad. Bueno, tenemos estos testimonios, a ver. The last time we have enlarged, it was 2013 with Croatia, and today the possibility, the realistic possibility exists that in the next years we will get new members. We have two clearly front runners or leaders in the process. We have two other countries we have where actually the development or progress has been huge in the last year. Albania and Montenegro, and of course then Ukraine and Moldova. We expect from our candidates that they align in the trend their foreign and security policy with the European one. Serbia is really on the last place. So we have four
members or 4 countries candidates from the Western Balkans having 100% fulfillment of the CFSP alignment. Ukraine is 99, Moldova is 98, Serbia is 61. We are a part of the European continent, and we do believe that integration of Western Balkans in EU means added value for EU itself, and this means reunification on a sort of way of European continent. And I do think that the future of my country and the future of my nation, Macedonians, is within European Union. And therefore, despite all those humiliations and disappointments, and despite the current frustration which is inside of our citizens, we do share the same values. Bueno, reiteramos una ampliación de los miembros que hay que mirar, por supuesto, el año recién 2030, ¿verdad? Se está pensando justamente en ese año, Leticia. Sí, así es, y que viene desde hace unos años claro. ya, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los países, sobre todo los que fueron parte de la Unión Soviética, y este debate que se da entre si se sienten más cercanos a la Unión Europea o se sienten más cercanos a Rusia, que desde la Unión Europea vienen denunciando fuertemente la interferencia de Rusia en algunos de los procesos electorales directamente también. De hecho, recordaba en el caso de Ucrania, Zelensky, cuando era actor y había hecho esa serie que le hizo muy famoso, él arranca en su primer capítulo, porque además, bueno, es muy largo de explicar, pero básicamente sueña que es presidente, se convierte en presidente y lo llaman para decirle Ucrania va a ingresar a la Unión Europea y lo había entendido mal. Digo, quiero decir con esto que es algo que ya vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Me parece que el trasfondo, sobre todo en este contexto, con la guerra en Ucrania, tiene que ver, bueno, ahí lo decían desde la Unión Europea, con una política de exterior unificada, sobre todo con las denuncias que hacen, como decía, de la interferencia de Rusia en estos procesos electorales y sobre todo también en estas tomas de decisiones, de cumplir con los requisitos que se les exige para ser parte de la Unión Soviética. De hecho, decían, bueno, Ucrania está en más del 90%, en el caso de Serbia al 61%. Me parece que, bueno, de acá al 2030 se van a analizar ese tipo de medidas. Zelensky habló y mucho de esto, dijo que se imagina el futuro dentro de la Unión Europea después de el fin de la guerra, que como lo venimos contando, hasta ahora no han habido avances en ese sentido. Más bien todo lo contrario, ¿no? Exactamente, más bien todo lo contrario. De hecho, bueno, mencionábamos el caso antes de Trump, que decía que en 24 horas se terminaba la guerra y que no se ha logrado, digamos, hasta ahora. Efectivamente, de hecho, se había generado cierta expectativa de una posible mesa entre Zelensky, Putin y Trump, ¿no? Que no sucedió y que no se ha avanzado en ese proceso, pero bueno, sí un Zelensky que sostiene que el futuro de Ucrania es dentro de la Unión Europea, claro. Además, bueno, de los otros países que mencionábamos, ¿no? Como Moldavia, Serbia, que vienen pidiendo justamente la adhesión. Bueno, muy bien.